Hola a todos, Dios les bendiga. Soy Israel Sánchez de Trillo Nuevo, estoy con mi esposa Joana, Hola a todos, Dios los bendiga. con el privilegio de el segundo episodio de nuestro podcast, con el fin de bendecir su vida, con el fin de exponer la palabra de Dios. Como bien saben, hemos estado trabajando en este podcast que es la psicología y la Biblia, y el episodio del día de hoy es el estrés y la ansiedad, que son dos palabras que han estado muy de moda últimamente. Vemos en redes sociales, vemos en las escuelas, incluso en la primaria, en el kinder, es que se estresó. Son cosas que tal vez antes no se platicaba tanto y día a día se ha hecho parte de nuestra vida diaria. Entonces la intención de este podcast, quiero anticiparla, es que podamos identificar situaciones, que podamos a la luz de la palabra tener esa paz que Dios nos da, tener como me acuerdo que una vez hace algunos años platicaba con una persona que traía muchos detalles, muchos problemas, mucha necesidad, y me acuerdo que agarré un papelito y empecé a hacerle como una receta. Y para cada situación, cada problema que traía, yo apuntaba en la receta un versículo bíblico, y cuando terminamos de platicar le dije, aquí está su receta. Siga estos pasos, ore todos los días, y que Dios le dé paz, y que Dios le traiga revelación, y que Dios cambie su mentalidad. Y eso es lo que estamos intentando hacer en esta, en este podcast, iba a decir en esta hora. ¿Tienes algo que aportar? ¿Quieres saludar a la gente? Sí, pues exactamente como menciona Isra, precisamente la ansiedad y el estrés es algo muy conocido. Vamos a hablar sobre este tema muy importante para que aprendan a identificarlo y obviamente conociendo la palabra de Dios, que las personas eh, que puedan estar seguras de que confíen en Dios, que Dios estará con ustedes y obrará en su vida. Bien, sabes, me estoy acordando de un joven con el que platiqué hace un par de años. Me habían dicho que él había tenido una pérdida muy fuerte familiar y que tenía muchos problemas de ansiedad. Incluso lo habían diagnosticado con una situación, creo que se llama trastorno de ansiedad generalizada. ¿Puedes explicarnos rápidamente qué es eso? Sí, claro. Pues el trastorno de ansiedad generalizada, lo que es una preocupación, ahorita vamos a platicar en sí qué es la ansiedad, pero es una preocupación que persiste y que es excesiva, pero ya es por ciertas actividades o eventos, pero diarios, o sea, ya diario ya vives con esa ansiedad. Ok, o sea que algo le está causando, por eso se llama generalizado, o sea, todo le causa ansiedad. Exactamente. Sí, justamente así habían diagnosticado a este muchacho, todo le causaba ansiedad su casa, sus hermanos, sus papás, la escuela, el psicólogo, porque le pidieron que fuera al psicólogo, le estaban medicando, traía muchas situaciones y también ataques de parte del enemigo en su vida. Y me acuerdo que le dije, vamos a platicar. Y me acuerdo que platicamos, en esa ocasión no escribí una receta, como le dije hace rato, pero sí estuvimos viendo versículos bíblicos, y le dije algunas situaciones, le dije cómo enfrentar a la luz de la palabra esa situación y ese enemigo que se llamaba ansiedad. Y me acuerdo que pasaban algunos meses y no supe del muchacho, y platicaba con él después y le decía, oye, ¿qué pasó con ese tema de la ansiedad? Y ya no se acordaba de la ansiedad, ya no se acordaba de la medicación, ya no se acordaba de todo el tipo de problemas. ¿Por qué? Porque logró abrazarse de la palabra de Dios, logró creerla y logró dejar atrás todas las situaciones que lo estaban agobiando. Entonces, repito, es la intención que podamos identificar, que podamos ver y tomar la palabra de Dios para poder dejar acá atrás todo ese tipo de situaciones. ¿Y por qué no nos explicas primeramente? Porque sé y entiendo que es por pasos. Primeramente viene lo que es un estrés y después se convierte en una ansiedad. ¿Por qué no nos explicas primeramente qué es el estrés, por favor? Claro. Pues bueno, el estrés es una respuesta del cuerpo. Acuérdense que nuestro cuerpo reacciona a todo lo que pensamos, ¿no? Entonces, es una respuesta de nuestro cuerpo a cualquier demanda que desencadena alguna situación, ya sea como exceso de trabajo, algún problema económico, una discusión. Ese es el estrés. Y justamente el estrés puede ser, o sea, la duración del estrés es como más pasajero, o sea, en cuanto resuelves tú alguna dificultad o lo que te está provocando el estrés,
el estrés disminuye. Entonces, el estrés dura poco tiempo y es una reacción del cuerpo que tenemos ante alguna situación. Ok, es decir, si mis hijos están peleándose y están gritando y están aventando cosas, juguetes por toda la sala, y yo llego, esto me puede causar un estrés. Pero en el Exactamente. momento en el que cortamos con eso, los tranquilizo, los pongo a recoger los juguetes y todo queda en paz, se me acaba esa situación. Así es. Ok, Ujú. Y ese es el estrés. El estrés tiene muchos síntomas. Y justamente, o sea, el estrés puede durar a lo mejor todo el día, ¿no? Por diferentes situaciones, porque a lo mejor pues tienes mucho trabajo y llegas a casa y que los hijos y que luego tienes que hacer comida o que tienes que hacer algo pendiente, no sé. O sea, el estrés sí puede durar todo el día, pero por ciertas situaciones que te lo van provocando. Y te puede doler la cabeza, puedes tener dolores de cuerpo, dolor en el estómago, incluso a veces sí en el estrés también nos provoca cierto insomnio y pues bueno, de ahí pues ya puede venir pues la parte de la ansiedad, ¿no? Que ya la ansiedad ahorita vamos a seguir platicando sobre ella. ok. Hay una parte de la palabra donde veo una situación que fue estresante para alguien. Muchas veces pensamos como hijos de Dios, la gente que no está tan familiarizada con la Biblia, que todo es perfecto para la gente que se narra en la palabra. Y no, hay tantas situaciones agobiantes para todos los siervos, para la gente que podemos ver en la Biblia. Y hay una mujer que me llama mucho la atención. Les voy a sugerir que apunten los versículos que voy a estar dando. ¿Por qué? Porque usted tiene que hacer su propia receta el día de hoy. Y quisiera que lo buscara ya sea en una Biblia física o que lo busque cuando termine el podcast en una aplicación que se llama Bible Garagüey, que le recomiendo, etcétera, etcétera. O sea, puede buscarlo de mil formas, pero apunte los versículos para que los pueda estudiar. Y le voy a pedir que vayamos a Lucas 10:38 y es una historia donde están narrando a dos mujeres, una que se llama Marta y otra María, y dice el versículo 38, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, está hablando de Jesús, una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía la palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Te voy a parafrasear rápidamente la historia. Jesús llega y no estamos hablando de cualquier personaje, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Verbo encarnado, de quien creó los cielos y la tierra, del Salvador. Vemos que llega a la casa de estas mujeres y una de ellas se pone a hacer quehacer y limpieza y la otra se sienta a los pies de Jesús a escucharlo predicar la palabra. Digo, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona decides ser? Y todavía dentro de su estrés, dentro de su preocupación, ¿por qué? Porque el Rey de Reyes y el Señor de Señores estaba sentado en su sala, ella limpiando a toda velocidad, estresadísima, ansiosa, todavía va y le dice, ¿por qué no le dice a mi hermana que me ayude? Y lo que Jesús le dice es, ella está ocupada de lo que verdaderamente es importante. ¿Qué es lo que era lo verdaderamente importante para ella? Sino escuchar la palabra de Dios, sino escuchar y aprender de Jesús. Los afanes de la vida van y vienen, pero la palabra de Dios es eterna. Y justamente en eso, bueno, quisiera poner un poquito de ejemplo, más como mujeres, por ejemplo, y me pongo de ejemplo, ¿no? A veces nos afanamos en el día a día. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor pues tenemos muchas cosas que hacer, a lo mejor en casa, los hijos, que cocinar, que esto, que el otro, y tenemos diferentes afanes en nuestra vida diaria, ¿no? Incluso me llega a pasar y mi esposo siempre me recuerda, ¿no? Este versículo. Y justamente eso nos provoca estrés. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenemos cosas que hacer. Hay que muchas veces ponernos a pensar en lo importante que tenemos en el día a día y darle prioridad, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor yo puedo estar terminando de cocinar y yo sé que después de cocinar pues hay que lavar trastes, hay que recoger, hay que limpiar, hay que hacer
y a lo mejor en ese momento mi hijo necesita de mi atención, ¿no? Oye, mamá, esto, oye, mamá, y me empiezo a estresar y es como, ay, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. O sea, como mamás, como mujeres, podemos tener mucho este tipo de estrés en nuestro día a día. Y pues este es un claro ejemplo el que puso Isra, y pues así mismo, pues yo nada más les recomiendo pues siempre poner como prioridad. Siempre va a haber que hacer, siempre va a haber que haceres, pero lo importante hay que tomarlo en cuenta porque todo lo demás puede esperar. Así Y, es. ¿no? Como dice Gio, como mujeres tenemos todos estos problemas, pero imagínate también como hombres, Claro. tener tantos líos en el trabajo, tener tantos líos y todavía llegar a casa con más líos. Tener una mujer afanada en el quehacer, casi limpiando, si tú llegas cansadísimo y te tiras y con permiso porque voy a trapear y con permiso porque todavía no acabo esto, también es tremendo. O sea, creo que tanto hombres como mujeres como niños, todo el mundo tendemos a afanarnos y realmente Así es. son emociones con las que contamos en nuestro corazón y en nuestra alma y Dios nos las puso por algo, pero tenemos que aprender a tenerlas controladas. Tenemos que aprender de límites, tenemos que aprender situaciones. ¿Sabes? Hace algunos días iba caminando en el centro de la Ciudad de México con uno de los muchachos que nos ayudan y iban pasando dos chicos, jóvenes, un chico y una chica, riéndose. Y me acuerdo que la chica usó una frase y todavía los volteé a ver y le dije al chavo que iba conmigo, le dije, qué profundidad de frase. Y la frase que fue y que le dijo ella a él fue la siguiente: si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Y si lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Y se soltó una carcajada. Y me acuerdo que yo me quedé todavía sorprendido porque iba pensando en el podcast precisamente y dije, esto lo tengo que decir ahí. ¿Con qué facilidad la chica lo dijo? Y tenía toda la razón. Si lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? De todos modos lo vas a resolver. Y si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas si de todos modos no lo vas a resolver? Y es lo que hacemos muchas veces, afanarnos y preocuparnos en el diario vivir. Y creo que la preocupación, y estamos hablando primeramente del estrés, es parte de eso. Es como una apertura, el preocuparnos cada día, cada momento. A veces le decía a la gente, sabes que todo el estrés y la ansiedad es como si fuera una olla express. Empiezas a calentarla poco a poco y tu sistema nervioso, tu mente, tu corazón empiezan a calentarse. Y hasta esa tibieza es cuando estamos hablando del estrés. Y son pasos que vas tomando y vas tomando y vas tomando hacia la ansiedad, que es una parte cuando la olla express que te estoy mencionando comienza su punto de ebullición, que empieza a hervir. ¿Por qué no se explica rápidamente lo que es ansiedad? Ok, vamos a ir ahora con ansiedad. Y justamente ansiedad, ya después del estrés, de sentirte tan estresado, ya la ansiedad es un sentimiento de preocupación, pero ya, bueno, ya muy excesivo, ya en donde tienes temor, ya incluso esto dura mucho más y los síntomas son mucho más persistentes. El estrés es temporal, pero la ansiedad es persistente incluso sin una amenaza real. O sea, ya tu cuerpo ya empieza a sentir mucho más fuerte el, los síntomas que puedes empezar a sentir. Y algunos de los síntomas como más conocidos en la ansiedad puede ser palpitaciones rápidas, temblores, puedes incluso empezar a temblar. Palpitaciones rápidas es como taquicardia, ¿no? Ajá, sí. Ok, hay gente que incluso se llega a levantar en la madrugada con taquicardia. Sí, sí, Tiene sí. tantos problemas, tantas situaciones. ¿Cómo se llama? Cuando no dejas de pensar, sobrepensar las Ujú. cosas, tanto que tu corazón y tu alma están afanadas en una situación, en un problema, independientemente de si puedes o no resolverlo, y viene esa taquicardia, vienen ataques de pánico en la madrugada, viene sudoración, vienen más detalles. Ujú, exactamente, temblores, la sudoración es excesiva, o sea, ya llega un punto en que todos estos síntomas son muy excesivos. Falta de concentración, incluso, o sea, ya la ansiedad, no te puedes estar concentrando en lo que estás haciendo, se te olvida, iba a hacer esto, pero ya no me acuerdo, ¿no? Pero acuérdense, la ansiedad pues dura muchísimo más. Y pues obviamente o sea, lo que te puede estar estresando es algún evento y no va bajando hasta que tú tomes conciencia de eso. Sin embargo,
La ansiedad puede durar muchísimo más y los síntomas pues pueden ser muchísimo más graves, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, con la parte de las palpitaciones, incluso puede ser hiperventilar. Hiperventilar es cuando como que la respiración es rápida y no la puedes controlar, ¿no? Entonces puedes tener ciertos síntomas muy fuertes, muy graves, que tu manera, por ejemplo, de controlarlo, pues sí puede ser un poquito más complicado que a lo mejor el estrés, porque el estrés simplemente pues ya, pasó el examen y pues ya, a lo mejor ya te desestresaste, ¿no? Es como de, ay, ya lo terminé. Pero la ansiedad no, la ansiedad puede seguir con síntomas y síntomas y síntomas y pues puede durar aún más. Sí, creo que ahí estoy. Podemos retomar lo que te estaba comentando hace rato de la olla express. Ya que la olla Ujú, está hirviendo, es más fácil tener ansiedad. Incluso puedes tener ansiedad de tener ansiedad. ujú. O sea, el hecho de decir, estoy ansioso, ¿por qué? Y estar pensando que no quieres que te dé ansiedad te puede causar más ansiedad y se escucha raro y se escucha cómico, pero así suele pasar. El hecho de no estar enfrentando, hay gente que se llega a tener ansiedad y que no sabe ni siquiera por qué. Entonces siempre recomendamos y aconsejamos buscar o focalizar cuál es tu problema. Creo que ese es uno de los pasos a seguir y apunta ahí en la receta que estás escribiendo, focalizar el problema, que es decir, ¿qué me está causando ansiedad? Incluso llegamos a ver videos a modo de broma donde están orando y dicen, Dios, quítame la ansiedad, y está orando un esposo junto a una esposa y Dios desaparece a la esposa, ¿no? Y ya se quitó la ansiedad. Entonces, así es, eso es importante. Primero tienes que sentarte y vamos a hablar a continuación de algunos métodos. Por ejemplo, lo que es la respiración, lo que es el focalizar, lo que es identificar, buscar alguna solución para no estar enfrentando eso. Una de las palabras y las frases que le decía al chico que comentaba hace rato, que dejó la ansiedad de lado, le decía, quiero que entiendas y que pienses que la ansiedad es un monstruo y que esa ansiedad y que ese monstruo te está mintiendo. Te está diciendo que tu familia te está causando problemas, que los ruidos te están causando problemas, que el enemigo, que la iglesia, que la guitarra, que esto te está causando problemas. Esa ansiedad es un monstruo que te miente. Apunta eso también en tu receta el día de hoy. La ansiedad te está mintiendo. La ansiedad te está causando mareos, la ansiedad te está causando náuseas, te está causando que veas destellos, que se te suba la presión. La ansiedad está destruyendo y carcomiendo tu físico, le está robando paz a tu familia, le está robando paz a tu matrimonio, a tus hijos, a tu trabajo, a tu ministerio, a tu vida diaria. Así es. Sí, justamente algo muy, muy importante en el tema de ansiedad es que interfiere con tu vida diaria, o sea, con lo que estás haciendo. Te puede incluso la ansiedad paralizar. Y con esto yo les puedo comentar en un ejemplo, que cuando yo estaba en la universidad, tenía un examen de una materia y mi esposo no me dejará mentir ahora que me conoce, no soy muy buena para la tecnología. Entonces, en la parte de esa materia, pues tenía que ver con computadora, fórmulas y cosas así, ¿no? Y entonces en un examen no me había ido como tan bien. Entonces me preparé mucho, mucho, mucho para este examen, muchísimo, siempre me preparaba mucho para los exámenes, pero en este en especial me preparé muchísimo. Y en el momento que aprendí la computadora, le dije yo a la maestra, maestra, ¿puedo salir por favor? Y me dijo, no, no, no puedes salir, ya vamos a empezar el examen. Y yo dije, no, es que necesito salir. Y en eso empecé a sentir palpitaciones. Y le dije, es que tengo ganas de vomitar. No, es que no puedes salir. Y yo, no, por favor. Y en ese momento empecé con un ataque de ansiedad. Y esto es a lo que voy, a lo que sigue. Pero empecé incluso a respirar rápido, empecé a hiperventilar, empecé a llorar, me empezó a dar muchas náuseas, ganas de vomitar, porque empezó, o sea, la ansiedad por algo que yo sabía que podía hacer, pero tal vez en ese momento me sentí con una ansiedad increíblemente fuerte. Me tuve que salir, o sea, tan mal que me puse, me tuve que salir y ahí me dio una crisis de angustia. Normalmente lo conocemos como un ataque de pánico. No sé si aquí haya como algún tema o sigo ahondando, ¿no? Porque al fin de cuentas esto es algo muy importante, o sea, la crisis de ansiedad que a muchos nos llega a dar, ¿no? O sea, es muy conocido. Eso es como cuando alguien se sube a un avión, ¿no? Ajá,
Por ejemplo, una crisis de ansiedad. Hay Ujú. gente que se Sí, sí, llega a sí. parar y que quiere incluso abrir la puerta y salirse, que empieza a gritar y la gente lo tiene que someter. Es algo tremendo. Yo me acuerdo que hace algunos años, 15 años, venía en un viaje internacional. Me acuerdo que había habido un tifón, hubo un tifón en el país que estaba, y el avión se había descompuesto. Duramos 13 horas de retraso y yo ya veía el avión y ya no me quería subir. De regreso empezó una turbulencia impresionante y me dio tanto miedo la turbulencia, de verdad, que pensé que se iba a caer el avión, que durante años tuve que estar enfocándome, tomándome la palabra de Dios, declarando que mi confianza y mi paz estaba en el Señor y que no se iban a caer los aviones. ¿Por qué? Porque me daban esos, Se llama aerofobia. esa aerofobia. Fíjate, hasta ahorita lo estoy entendiendo el nombre del monstruo que me estaba agobiando. Sin embargo, mi paz estaba en Dios. Y yo decía, ¿sabes qué? No se va a caer el avión, no importa que se mueva, mi vida está esperanzada en el Dios Todopoderoso al que sirvo y de quien soy. Así es, y justamente estos ataques de pánico es una aparición síntoma es una aparición súbita de síntomas. O sea, puedes tener miedo, terror, acompañado incluso de sensaciones de muerte, ¿no? Como mencionaba Isra, que justamente, o sea, y si se cae, y si esto, y empiezas a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, ¿qué va a pasar si esto? ¿Qué va a pasar si el otro? Entonces eso te va provocando ansiedad hasta que tengas un ataque de pánico. Incluso hay personas que tienen sensación de que se atragantan, de asfixia, o sea, los síntomas ya van en aumento. Y eso muchas veces también los paraliza, ¿no? A no poder hacer o no poder incluso, por ejemplo, hay personas que lo intentan y lo hacen a pesar de, pero hay personas que de plano se paralizan y no lo hacen. Entonces es muy importante identificar este tipo de ataques de pánico, ¿no? Existen diferentes situaciones. ¿Sabes? Me estaba acordando ahorita un versículo que dice, bueno, en Proverbios 12:25, dice, la ansiedad abate el corazón del hombre. Fíjate la palabra que dice, nueva versión internacional, si lo quieres buscar. La ansiedad. La Biblia está mencionando ese monstruo espantoso que roba, que te miente. La ansiedad abate el corazón del hombre, es decir, te tienen angustia, te tienen aflicción, te tienen una mentira, te tienen malestares que no tienes. De ahí se vienen muchos problemas más adelante, de ahí se vienen muchas complicaciones que más adelante en otros episodios de este podcast vamos a estar viendo, como fobias, como... Vamos a ver fobias, tipos por ejemplo, el TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Muy bien. Y dice, la segunda parte de este versículo dice, pero una palabra amable lo alegra. Y vemos la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos que aprender a tomarnos de la palabra de Dios. Mismo Jesús más adelante dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Así que quiero comentarte, no importa cuál sea tu problema, no sé cuáles los motivos de tu ansiedad, los motivos de tu estrés, tienes que aprender a ubicarlos. Recuerda, focalízalos. Tienes que respirar, tienes que tomarte un segundo, pensar, meditar, respíralos, respira. Ten paz, ten dominio propio. Recordemos que la Biblia nos exhorta a tener dominio propio. Dice la palabra, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que tú te tranquilizas y sabes que esto está excedido, recuérdalo ya express, tengo que bajarle, tengo que tranquilizar y el estrés no se calma de un minuto a otro. Recuerda esa olla, en el momento que apagas y se acaba la flama, todavía puede durar algunas horas para que se termine de enfriar. Entonces es importante, es un procedimiento, es un seguimiento, es decir, no es de un segundo a otro, repito. Tienes que irlo tomando, tienes que tomar y abrazarte de la palabra de Dios, tienes que tener fuerza, tienes que tener ánimo y dedicación día a día. Recuerda, no me voy a estresar, no me voy a preocupar, voy a buscar el reino de Dios. Dice Mateo 6:34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Busca cada día su propio afán.
Es decir, no te preocupes por mañana. Dios suplirá, Dios abrirá las puertas, Dios lo va a resolver. Todo tiene su tiempo, como dice Eclesiastés. Si ya llegaste a casa, cierra las puertas del trabajo, cierra la puerta de la oficina, cierra todas las situaciones, todos los problemas, disfruta a tu familia, dedícate tiempo, lee la palabra, ve una serie o algo, pero no permitas que ese monstruo llamado ansiedad esté colgado en tu espalda, mintiéndote y robándote la paz. Así es. Y justamente un ejemplo una técnica muy conocida, y tal vez muchos te dicen así como pues respira, ¿no? Pero en algún momento me enseñaron bien la técnica de respiración y decían, es que todos respiramos un poquito diferente a lo que realmente cómo tenemos que respirar, ¿no? Cuando uno respira, pues, ¿qué tiene que hacer? Pues inflar el estómago. O sea, nuestro estómago es como un globo, ¿no? Entonces metemos aire y se tiene que inflar. Y al contrario, o sea, muchos lo hacen como al revés, ¿no? Y ya, cuando inhalas, haces eso. Y cuando exhalas, pues obviamente todo el aire se tiene que salir. ¿Y cómo te ayuda precisamente en el estrés, en la ansiedad? ¿Cómo te ayuda incluso en el enojo? ¿Cómo te puede ayudar esta técnica de relajación? ¿Por qué? Porque el aire que nosotros respiramos hacemos que nuestro cerebro oxigene. Entonces, eso te va a ayudar mucho para que puedas tranquilizarte. O sea, es una técnica muy conocida y se los digo, o sea, porque realmente sí te puede ayudar a que te relajes porque va a oxigenar tu cerebro y vas a empezar a sentir esa relajación, ¿no? Por eso dicen, cuenta hasta 10 y mientras respiras, ¿no? Entonces, bueno, es nada más un tip, ¿no? O sea, es algo muy conocido, pero pues se los digo para que lo tomen en cuenta y lo intenten. Sí, eso sonó, me estaba acordando ahorita y pensando, como dije en el primer episodio, se vale equivocarse y se vale hacer bromas. Y me estaba pensando en las técnicas chinas, que son así donde inflas el estómago y luego lo sumes otra vez para bajar 20 kilos a la semana, ¿no? Y estaba pensando, a lo mejor así es el método de respiración, pero no. Tienes que enfrentarlo, entenderlo, siéntate un minuto, respira 10 veces y empieza a pensar y a ubicar qué es lo que te está causando esa ansiedad para que puedas combatir. Dice la palabra 1 Pedro 5, 7, echando toda vuestra ansiedad. Ve nuevamente, se repite la palabra ansiedad. Echa todas tus preocupaciones, echa todos tus problemas, todos tus malestares, todo lo que te agobia sobre Él. ¿Sobre quién? Sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y Salmos 55, 22 dice, echa tu carga sobre Jehová y Él te sustentará porque no dejará caído al justo para siempre. Es decir, tienes problemas económicos, suelta sobre Dios esa carga. No tienes por qué estarla llevando, no tienes por qué estarla sobrepensando, no tiene por qué destruir tu físico, no tiene por qué destruir tu mente, robarte el sueño. Dijo Jesús en Mateo 6:26, mira las aves del cielo, que no siembran, que no ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis mucho más vosotros que ellas? Y a veces cuando yo llego a preocuparme por situaciones económicas, por cualquier detalle que traiga y se me salga de control, volteo y veo las aves, veo las golondrinas, veo pajaritos ahí en nuestra casa, nuestro hogar que Dios nos permite tener. Tenemos un bebedero para colibríes y veo todos los colores, las combinaciones, la hermosura de la creación de Dios. Y cuando estoy estresado los veo, así a 10, 20 centímetros de distancia, porque el bebedero está afuera de una de las ventanas. Y me pongo a pensar y digo, ciertamente la Biblia tiene toda la razón, como siempre. Las aves no se preocupan por qué van a comer, Dios provee, Dios se preocupa por ellas. Y así es como tenemos que aprender a ser diligentes y a tomarnos de la palabra de Dios y a tener fe cada día. Así es. Y justamente también voy a mencionar, por ejemplo, un trastorno conocido por estrés postraumático, que viene precisamente de la ansiedad. Y un ejemplo muy conocido que seguramente todos hemos escuchado e incluso visto en películas es, por ejemplo, los soldados, que al escuchar algún sonido que recuerde al trauma, o sea, un sonido fuerte, llegan a tener episodios de una ansiedad muy fuerte o de una crisis.
y realmente es muy fuerte porque ese sonido lo identifican con el trauma que vivieron estando en guerra, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, digo, muy conocido, pero también se puede vivir en diferentes situaciones. Correcto. Muchas películas hay relacionadas con eso, el estrés postraumático. Y después vienen los soldados con un montón de problemas mentales y después pueden tener problemas en casa, ya no son los mismos, su mente vaga por otros lugares, incluso han llegado a cometer crímenes por todo este tipo de situaciones. Ya son detalles extremos, ¿no? Pero en muchas ocasiones también el enemigo puede llegar a traer en nuestros días situaciones similares y sabe sacarnos de nuestro centro y sabe sacarnos de paz. Yo he escuchado mucho la frase, es que esta situación, es que este problema, es que el enemigo, y es que esto, sí, ciertamente dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y él conoce nuestras debilidades. Hablando, por ejemplo, del pecado y de la tentación, dice que somos tentados conforme a la concupiscencia de nuestro corazón. Es decir, el enemigo nos conoce, sabe cómo hacernos flaquear, sabe cómo movernos literalmente el tapete, él sabe que nos puede causar ansiedad. Él sabe en qué momento atacar, en qué momento robar el sueño, en qué momento traer una pesadilla. Él sabe cómo eso. Pero mientras más tomados de la palabra estemos, es más difícil para Él. Dice la Biblia, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Así que en este día quiero recordarte lo que dice Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quiero parafrasearte rápidamente esto. Dice, no te preocupes por nada, no tengas ansiedad, todo está en el control de Dios, en el amor de Dios. No se le olvida que tú tienes la necesidad de pagar esa renta, esa hipoteca, de pagar el auto, de conseguir un nuevo empleo, de las situaciones de pareja. No se les olvida, a Dios no se le olvidan las colegiaturas. Dios no deja caído al justo. Lleva tus problemas delante del altar, dobla tus rodillas delante del Dios Todopoderoso. Dice la Biblia que suyo es el oro y suya es la plata. Y este es un mensaje para la gente que nos va a estar escuchando, que tiene problemas económicos, la gente que se afana continuamente por cómo va a ser para pagar una situación. Dios tiene el control. Rinde tus cargas delante de la cruz. Y dice versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, es decir, no te preocupas y la paz de Dios va a estar y a gobernar tu corazón y tus pensamientos. Recordemos que esa ansiedad es parte del pensamiento, recordemos que esa ansiedad es un problema de la mente. Muchas veces llego a decirle a la gente, puedes estar experimentando un problema y todavía no saberlo, y en el momento que te das cuenta y focalizas ese problema es cuando empieza la ansiedad. Puedes ya deber algún tipo de dinero, puedes ya tener algún problema laboral y no puedes entenderlo, no puedes saberlo, y hasta que te das cuenta es cuando empieza el estrés. No vas a cambiar nada estresándote. Así que espero que hayas apuntado los versículos. De cualquier forma, yo creo que los vamos a poner de alguna hacerlos llegar de alguna forma, tal vez a través del grupo de WhatsApp, o si tienes la necesidad y la confianza de escribir alguno de los mensajes de nuestros números de WhatsApp, con mucho gusto podemos pasarte ahí algún borrador para que los puedas estudiar y declarar y escribirlos. Amén. Y quisiera invitar a los amigos psicólogos que nos van a estar escuchando, a la gente, a las amas de casa, a los padres, a los estudiantes, a toda la gente que nos va a estar escuchando, a abrir tu corazón a Jesús. Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, ve a Jesús, ve al corazón de Jesús, abre tu corazón a Jesús y que la paz de Dios gobierne tu vida. Una oración puede cambiar tu eternidad, puede cambiar tu día de estrés, de ansiedad, de problemas, si lo rindes a Él. El Dios de paz está y quiere estar contigo. Solamente tienes que declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesús es el Salvador, y pedirle que llene tu vida,
que ese vacío de ansiedad, que ese monstruo que te miente, que esa situación se salga de tu corazón y que Jesús venga a reinar en él. ¿Tienes algo que argumentar? No, pues acerca de este tema, espero que les sea de bendición a todos, que conozcan, que identifiquen, no solamente en ustedes, sino también en otras personas, ¿no? Porque muchas veces lo podemos identificar en nosotros, pero ya cuando tú empiezas a manejarlo, ya puedes ayudar a alguien más. Recuerden que incluso la Biblia nos exhorta a ayudar a los demás. Y eso realmente es muy importante. Como psicólogo, como amigo, como hermano, como esposo, como esposa, como hija, como amiga, como lo que sea. Tienes que identificar para poder ayudar a los demás y la importancia de poder ayudarnos unos a otros. Y deseo que sea de bendición. Cualquier cosa, pues aquí estamos, nos pueden escribir a nuestros números de WhatsApp, como bien dijo mi esposo. Igual si en algún momento tienen alguna duda o algo, acérquense a nosotros y con mucho gusto los estaremos ayudando. Amén. Para nosotros es un privilegio en Trillo Nuevo servir a Jesucristo, predicar su palabra, pero también ayudar a la gente. Ver vidas transformadas por el poder de Dios, por el poder de la palabra. Recordemos que es viva y eficaz y trasciende. Y así como la lluvia no regresa al cielo, sino que da fruto, que da semilla al que siembra, pan al que come. Así que sea su palabra, la palabra de Dios que sale de la boca y del corazón de Dios. Te bendecimos, que esperamos seguir haciendo el nuevo episodio. Yo creo que vamos a hablar de todo lo relacionado con las compras compulsivas, con algunos trastornos y algunos detalles que sé que van a ser de gran bendición. Nos escuchamos dentro de 8 días. Que Dios te bendiga y a reserva de que tengas algo más que decir. Nada, que Dios los bendiga y que tengan excelente día. Estamos para exaltar el nombre de Jesucristo y nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones. Bendiciones.